Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 4. Pues bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio que, bueno, tiene como objetivo el apoyo, sobre todo para sus procesos de aprendizaje y la elaboración de sus actividades. En este caso, el proyecto integrador y, pues bueno, la participación o sus participaciones en el foro de integración. Bien, les recuerdo mi nombre, es Enrique Rodríguez, soy su asesor virtual. Bueno, como ya les comentaba, el objetivo es revisar y comentar el proyecto integrador y el foro de integración en función de sus preguntas que tengan al respecto de esta. Cabe señalar que es importante recordar las reglas de comunicación virtual, que también se conocen como una etiqueta, las cuales nos permiten una convivencia y una comunicación clara y asertiva. Es indispensable, pues bueno, manejarnos siempre con respeto hacia nuestros compañeros, asesores y tutores, manejar siempre el saludo, evitar comentarios y groserías que puedan ofender a nuestros compañeros, respetar las posturas de nuestros compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellos. También respecto a la comunicación es importante manejar una ortografía correcta, sobre todo para el buen manejo del lenguaje, y en ese sentido, pues bueno, que nuestra comunicación sea asertiva en función precisamente de manejar una comunicación clara. Procurar no usar ni mayúsculas de manera total, ni tampoco abreviaturas ni modismos, porque puede dar pie a malos entendidos y pues a malos hábitos de escritura. Procurar ser breves y concisos y, pues bueno, evitar también copiar en la mensajería, pegar en las mensajerías videos porque, pues bueno, se ven o interrumpen la visión de algunos otros mensajes. ¿Sale? Y pues bueno, en ese sentido también cuando nosotros hagamos uso de datos o información de otras fuentes, realizar las referencias y citas y referencias correspondientes. Bueno, vamos a lo que es el proyecto integrador, mis argumentos finales. En él se nos pide elaborar un ensayo en el que muestres tu postura respecto a las implicaciones que tiene la investigación científica en el desarrollo de tu entorno. Para ello hay que descargar una plantilla. Ahorita vamos a la plantilla. En este caso, también entender que los recursos que tenemos que recuperar pues son varios, no necesariamente todos, sin embargo, algunos puntos que fuimos trabajando a lo largo de este módulo te servirán precisamente para ir respondiendo cada uno de los elementos que se te solicitan, ¿sale? Bien, pues bueno, la pregunta detonadora, al menos para lo que implica la elaboración del ensayo, es recuperar que es un ensayo argumentativo. En ese sentido, pues bueno, recordar que el ensayo es un texto escrito en prosa donde nosotros como autores exponemos, analizamos varios argumentos sobre un tema. Donde marcamos una posición al respecto. Por eso que se dé pauta a que ustedes manifiesten una postura. Recuerden que puede ser a favor, en contra o neutro. En cualquiera de los tres casos siempre hay que argumentar. Argumentar significa cuáles son las bases o fundamentos que tienes para mantener esa postura. De tal manera que en este caso, aunque hay que responder diferentes elementos a lo largo de la actividad, es importante que en el desarrollo del ensayo, que es solamente una cuartilla, pueda ser muy evidente, muy claro cuáles son los argumentos que tienes precisamente para sostener, uno, el conocimiento científico de dos disciplinas respecto a tu tema, y por el otro lado, cómo esas disciplinas aportan precisamente para que tú mantengas esa postura. No te preocupes, José. Bueno, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Las características clásicas más representativas del ensayo es que es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Tiene como finalidad argumentar una opinión sobre un tema, posee un carácter preliminar, introductorio o propedéutico, es decir, que muestra de manera panorámica las ideas que pueden surgir al respecto de un tema y en este caso los argumentos que ustedes presentarán respecto a él. ¿Sale? Bien, se conforma al menos de 3 momentos: la presentación, el cuerpo y la conclusión. Es importante que en el cuerpo, sobre todo, es donde se desarrollen estos argumentos que ustedes van a precisamente a estructurar en función de la información recuperada a través de la investigación o técnicas de investigación. Hola, Daniel, buenas tardes. Bien, bueno, bueno, aquí está a cada uno de los elementos que se les están pidiendo en el desarrollo de su ensayo. Nada más me gustaría recordar algunas cuestiones muy precisas en función del argumento, que es una parte neurálgica, neural central del ensayo, sobre todo en el cuerpo. Recuerden que un argumento tiene estructuras, casi siempre la podemos identificar por sus tipos, premisas y conclusiones. Y en ese sentido, existen tipos de argumentos: los argumentos deductivos, inductivos, analógicos, estadísticos, por mencionar algunos, que esos fueron los que revisaron en el módulo. En términos concretos, lo importante de un argumento, sobre todo a lo largo de su desarrollo en el cuerpo de su ensayo, lo importante es establecer los fundamentos que les permiten establecer su postura. Su postura, a su vez, requiere ese desarrollo de esos argumentos. Ahorita vemos algunos ejemplos. Pero no se les olvide eso. O sea, cuando yo quiero establecer un argumento, establezco algo. Por ejemplo, yo estoy a favor, perdón, yo estoy en contra de la quema de llantas, porque eso produce una contaminación en mi ambiente. ¿Sale? Esa es una postura al respecto de algo. ¿En qué puedo yo sustentarme para ello? En el sentido de que, según estudios que se han hecho desde las ciencias ambientales, la quema de una llanta produce cierto número de gases tóxicos que tardan tanto número de años en desaparecer del ambiente. Por ejemplo, si me voy en el ámbito de la calidad del aire, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido, si ustedes se fijan, no solamente es la postura, sino lo que lo sostiene es, uno, los datos que me ofrece una disciplina, en este caso las ciencias ambientales, o bien puede ser la biología o la climatología, porque las ciencias, por ejemplo, que se encargan del estudio del ambiente o de lo meteorológico, que nos referimos con ello al estudio también del ambiente y del clima, podemos establecer precisamente los daños que pueden darse a la capa de ozono, por ejemplo, con el uso o la quema, en este caso, de llantas, que por poner un ejemplo puede ser el tema y también la argumentación que yo voy a desarrollar en mi ensayo. Entonces, céntrense por favor en eso. No es lo único, pero es lo esencial. Es decir, si yo tengo una postura al respecto de cierto tema, ¿sale? Es en ese sentido, pues no solamente la contaminación ambiental, que puede hablar de muchas cosas, porque me adelanto un poquito porque es uno de los ejemplos que les preparo, pero también en ese sentido, pues, dentro de la contaminación ambiental puede ser ríos, puede ser aire, puede ser sonido, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es importante recuperar qué del ambiente y dos, cuáles son las disciplinas que me ofrecen información para mantener la postura que yo tengo. ¿Sale? Entonces, mantengan o dense cuenta que la argumentación, si bien es compleja, no es tan difícil. Simplemente hay que como que seguir esas reglas de que hay que fundamentar lo que nosotros queremos establecer. ¿Sale? Bien, pues bueno, recuerden eso, las premisas ofrecen pruebas, son opiniones de expertos o de autoridades en un determinado tema, en este caso en alguna ciencia, ¿sale? Y que pues, nos permiten precisamente respaldarnos en ellos para tener una opinión o una postura fundamental. ¿Sale? Y en función de ello, pues bueno, la conclusión se vuelve a su vez postura, porque precisamente nos permite decir o sostener, como lo decíamos acá, sí, este edificio que sería nuestra conclusión o nuestra postura. ¿Sale?
Bien, me gustaría saber si aquí hay algún argumento o en qué parte les resulta complejo o con cierto grado de dificultad establecer un argumento. Tal vez podamos buscar algunos ejemplos mucho más sencillos que nos puedan ayudar en su caso si ya están elaborando o ya están en proceso de elaboración de este ensayo, cómo estructurar sus argumentos. Si pueden hacerlo a través del chat o prendiendo su micrófono, como ustedes gusten. Bien, mientras se animan a participar, recordar que, bueno, si entonces yo voy a recuperar información, es muy importante la calidad de la información. Tenemos muchas fuentes de información, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues lo que hemos revisado a lo largo del módulo es que precisamente las ciencias nos ofrecen precisamente un conocimiento válido en la medida en que la información que ellos nos están ofreciendo obedeció a una metodología de la investigación. Y en ese sentido, su rigor y su fundamento nos pueden ofrecer también a nosotros como los materiales propios o pertinentes para ir estableciendo nuestros argumentos. En ese sentido, pues bueno, la analogía que hacíamos desde el principio con las casas de los cerditos obedece a materiales o información que no tenga un sustento o que bien nos encontramos simplemente en la red como un blog, el cual no nos dice ni el título en este caso del artículo, de la información, no nos dice el nombre del autor, no nos dice sus referencias bibliográficas, no nos dice el método que utilizó o las técnicas cuáles utilizó para que precisamente la información que él nos ofrece sea precisamente sólida y que nos ayude también a nuestra postura. Vean que uno de los aspectos que se piden en la elaboración de su ensayo es precisamente las técnicas. Eso supone que ustedes hicieron o siguieron una serie de pasos para buscar la información y con ella ponerla en este texto que se les está pidiendo. Bien, en ese sentido, pues bueno, en este módulo ustedes vieron estas técnicas, que son técnicas de investigación documental o informática. Cuando hablamos de informática, no solamente nos referimos a la computación. Informática o tiene que ver precisamente con la cuestión de la información. Algunos lo llaman informática. En el caso, por ejemplo, de la información, que es en ese sentido lo que se transmite por redes, que es la información, nosotros tenemos que hacer uso de estas técnicas. Sobre todo, no nos está pidiendo una ficha como parte o complemento de nuestro ensayo. Sin embargo, lo hemos mencionado a lo largo de este módulo que una forma muy eficiente que nosotros podemos ayudarnos a trabajar en las investigaciones y también en la construcción de textos es el hecho de elaborar fichas. La elaboración de fichas nos permite precisamente organizar la información que tenemos acerca de una lectura de una determinada fuente. Y en este caso se nos propusieron algunos tipos de técnicas, no solamente como búsqueda de información, sino de recuperación de esa información. Entonces, es muy importante que, si bien no nos lo están pidiendo, en el proceso nosotros nos acostumbremos a elaborar este tipo de fichas. ¿Sale? Por eso tenemos técnicas de registro textual. Ustedes se darán cuenta, que lo mencionamos ya en otras sesiones, que es importante al inicio, perdón, registrar la ficha bibliográfica, porque eso, al momento de recuperar la información e integrarla a nuestro texto, nos da la posibilidad de saber desde dónde, desde qué fuente estamos integrando información. ¿Sale? Y eso nos permite precisamente dar cuenta a nuestro lector, a la persona que lea nuestro ensayo, cuáles fueron las fuentes que nosotros hemos consultado precisamente para fundamentar nuestra propia opinión. ¿Sale? Entonces, está la técnica de registro textual. Si ustedes se fijan en la imagen, en la diapositiva, al inicio aparece la ficha bibliográfica, ¿sale? Donde se recuperan aspectos como a nombre del autor, título del texto en el cual se está leyendo, dónde fue publicado, en este caso fue en un periódico, y en ese sentido, pues bueno, la fecha de publicación, ¿sale? Y la información que en este caso se está rescatando. Técnica de registro textual se refiere a esto, a recuperar textualmente o literalmente la información que aparece en una fuente. Tenemos la del registro de resumen, no es literal, significa que nosotros estamos sintetizando una serie de ideas o de datos que aparecen en alguna fuente de información. Sin embargo, lo mismo obedece que antes de hacer el resumen, debemos de recuperar la referencia o la ficha bibliográfica.
Lo mismo para la paráfrasis. La paráfrasis podemos entenderla precisamente no como una traducción necesariamente a nuestras palabras, sino la capacidad que tenemos como lectores de apropiarnos del sentido, no robarnos lo que dice un autor, sino de apropiarnos lo que dice y ser capaces de expresarlo con nuestras propias palabras. La técnica de registro de comentario refiere al hecho de que una información o un determinado contenido pueda ofrecernos a nosotros la capacidad de emitir una opinión o una valoración de lo que se presenta. Lo mismo, precisamente, ustedes se fijarán en esta ficha de comentario, hay una síntesis, una sinopsis y previo a ello una ficha, en este caso ficha de bibliográfica. La registro de síntesis, parecida a la que ya hemos visto de resumen. Dense cuenta que es importante que aunque nosotros recuperemos a grandes rasgos la información dentro de un texto, si no lo hemos leído todo o solamente nos estamos refiriendo a una parte de él, es importante decir entre qué páginas se ubica eso que nosotros estamos resumiendo, parafraseando o sintetizando. Algunos dirán, es que yo no estoy extrayendo nada literal. En las nuevas ediciones y modificaciones que han tenido los sistemas de citación, tanto el Chicago, que es algo parecido a lo que utilizamos en Prepa en línea C, como lo que hacemos regularmente en NAPA, que es una de las formas más utilizadas actualmente. En cualquiera de las nuevas actualizaciones se solicita ya que no solamente cuando sea cita literal se pongan las páginas, sino también, aunque haya sido resumen, paráfrasis o síntesis, se establezca en de qué páginas a páginas se está estableciendo esa síntesis. ¿Sale? Pues bueno, recuerden que esto pues, es como una analogía de la construcción. Si vamos a construir un texto argumentativo, vamos a construir como una casa, de tal manera que cada una de las fichas nos sirva ya como un elemento para ir armando nuestro propio ensayo. ¿Sale? Bien, pues bueno, recordar también que la postura es eso que yo manifiesto, estar a favor o en contra, pero no implica solamente eso, manifestar el favor o el contra, sino el sustento o la fundamentación por la cual yo puedo estar a favor o en contra de un determinado asunto o tema. ¿Sale? Bien, pues bueno, recordar que podemos recuperar estos temas que vimos ya anteriormente en alguna otra semana, que fueron la estructura de los textos argumentativos y la estructura y desarrollo del ensayo. ¿Sale? Bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para pasar. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a checar eso. Ya estoy viendo tu mensaje. Dice que ella lo hizo acerca del medio ambiente. Ahorita les muestro un ejemplo de lo que se puede mejorar, ¿no? No es que esté mal, sino en algún aspecto se puede mejorar, sobre todo en función de cómo lo establezco y también lo que digo, porque, pues bueno, hay que tener cuidado con lo que decimos y en ese sentido ser tanto en nuestra búsqueda, saber delimitar la información como al momento de expresarnos. Bien. Bueno, en el foro de integración, nada más, aunque vamos a enfocarnos hoy sobre todo a la elaboración del proyecto integrador, es importante, una cuestión que he detectado en el foro, se los comento aquí, es uno, pues bueno, mencionar el mejor avance científico de la historia. Por ahí algunos han dicho que hay muchos, pero eso no responde la pregunta. Entonces, es importante que tú digas cuál consideras que es el mejor y en función de ello, ¿por qué consideras que es el mejor? No se trata solamente de decir, pues yo considero que es la penicilina, sí, ¿no? O algún otro, ¿no? Y también distinguir entre un avance tecnológico y un avance científico, ¿sale? Porque, por ejemplo, el Internet, si bien ha modificado la forma en la que hoy llegamos al conocimiento científico o accedemos al conocimiento científico, también el Internet es más bien un avance tecnológico. Entonces, ¿cuáles son los avances científicos? En términos muy concretos, son aquellos descubrimientos, no necesariamente se dan en el ámbito del laboratorio, aunque muchos de ellos sí, pero son aquellos descubrimientos que nos permiten ampliar nuestro conocimiento del mundo y nos permiten también cambiar nuestra concepción acerca de él. Es decir, nos permiten, por ejemplo, cambiar de pensar, por ejemplo,
de que nosotros, de que el universo giraba alrededor de nosotros, que era lo que planteaba el geocentrismo, a establecer un sistema heliocéntrico, es decir, son los planetas los que giran alrededor del Sol. Eso es un avance científico, es decir, son aquellos conocimientos que precisamente nos permiten tener un conocimiento acerca de un estado de cosas. No necesariamente tiene que ser de la física ni de la biología, puede ser de algún otro, porque, por ejemplo, la teoría de la evolución es un avance científico que nos ha permitido entender cómo evolucionan las especies, pero también cuál es o cómo llegó el hombre a ser hombre en esta tierra, ¿no? Por ejemplo. O bien el hecho también de teorías que permitan descubrimientos que permitan precisamente sustentar algún tipo de teoría, ¿no? Que en este caso puede ser la teoría evolutiva, o bien lo que me ha parecido interesante es que hay posturas acerca precisamente de la teoría creacionista. No es que yo esté en contra de ella, pero más bien ofrézcanme sus razones para decirme cuáles son las razones o cuáles son los fundamentos que tienen para decir que esa es precisamente la teoría válida. ¿Sale? No se trata solamente porque lo creo, eso es lo que crees, pero ¿cómo lo fundamentas? ¿Sale? Bien. Bueno, entonces, en ese sentido, pues bueno, antes de pasar ya en concreto a los elementos de la actividad, pues bueno, hay que recuperar constantemente lo que implica los criterios de evaluación de cada una de las actividades. No se los olvide. Por ahí me han reclamado, lo digo en términos, digamos, directos, o sea, me han vuelto a llamar la atención, algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes, de por qué les califiqué así. Pues yo les he comentado en cada una de nuestras sesiones que yo no me invento la calificación y no sé por qué a mí me parezca bien o mal. Uno como asesor trata de apegarse a lo que debe de establecerse su rúbrica. Algunos hacen más de lo que pide la rúbrica, perfecto, pero tampoco les podemos asignar más calificación. Si hiciste más, pero te faltó algún elemento, lo vamos a señalar, ¿sale? O sea, pudiste haber hecho un buen desarrollo de tu texto, pero no hiciste el audio, ni modo, o sea, era algo que se te pedía. Y en ese sentido, pues bueno, tengan cuidado con ese tipo de situaciones. Porque alguno podría decirme, es que yo me pedían consultar 2 ciencias, pero yo consulté 4. Perfecto, muy bien. O sea, esto, pero no quita el hecho de que dentro de las instrucciones de la actividad se te pedía realizar un audio y responder concretamente una pregunta o un asunto dentro de ese audio. ¿Sale? Bien, bueno, en el caso, por ejemplo, del proyecto integrador, nos pide que seleccionen un tema que plantea un problema de investigación considerando su impacto y repercusiones en el entorno, escribir entre líneas de importancia sobre investigar sobre él. Acuérdense que esto tiene que ver con la justificación. Cuando yo justifico esto, estoy diciendo por qué es importante, a quién le va a beneficiar esto que yo estoy investigando. Formula una hipótesis respecto al tema de investigación. Como bien lo intuyeron en la semana pasada, una hipótesis significa adelantarse o prever la respuesta a la pregunta de investigación o bien al problema de investigación. Es decir, yo he consultado una serie de fuentes confiables de información y con ellas puedo decir que esta sería posiblemente la respuesta. Falta comprobarla, no se preocupen. Hasta el momento no nos han pedido comprobar nada, pero sí que aunque tú manejes una hipótesis, esa tiene u obedece a una serie precisamente de razones del hecho de que ustedes hayan revisado fuentes de información confiable. Y en ese sentido nos pide 2 ciencias desde las que se aborde el tema elegido, describe cómo se realizó la investigación, qué pasos seguiste, así como las técnicas que utilizaste para recuperar esa información. Argumenta tu postura acerca del tema, que ese es ya parte del desarrollo. Realiza 3 argumentos a la importancia. Son 2 momentos. En el primero, en que te pide en una pregunta, y después ya dentro del ensayo. Ahorita vamos a ver que no son 2 cosas distintas. Debe de haber una coherencia con lo que respondieron y con el desarrollo del ensayo. Y pues bueno, en función de lo que anteriormente respondieron, habrá que desarrollar el ensayo. Grabar un audio de máximo 2 minutos y donde defiendas tu argumento que viene en tu ensayo de manera natural y sin leer. Procuren hacerlo esto. Esta parte, yo sé, a veces es el ruido, o a veces también la conexión, o el tipo de audio, pero al menos traten de cumplir este aspecto. No leas, sino trata de explicárselo. Si me estuvieras platicando o conversando conmigo, ¿cómo me explicarías el argumento que tú desarrollaste en el ensayo? Eso significa decir qué trabajaste, qué postura tienes y cuáles son los argumentos o bien las razones que tienes precisamente para establecer tu postura.
Bueno, dentro de los elementos actitudinales tiene que ver con el manejo de la tecnología, atender las instrucciones, insertar citas, referencias y también al final fichas bibliográficas o listas de referencias bibliográficas al final de tu actividad. Utilizar correctamente el espacio para el envío de tu actividad. Respetar las reglas ortográficas, cuidar su redacción. Es importante cómo se rompe esta regla. Pues uno, escribir, no tener cuidado al escribir o bien copiar y pegar. Copiar y pegar información, pues es evidente que ahí hay una falta en la sintaxis. La sintaxis tiene que ver con la forma a través de la cual nosotros ordenamos nuestras ideas y somos capaces de expresarlas. Y finalmente, pues bueno, el pensamiento crítico tiene que ver con lo que ya hicieron en el primer nivel, donde ustedes son capaces de distinguir argumentos y opiniones, identificar la relevancia de la investigación en su entorno, realizar una hipótesis a partir de la definición de problemas y el desarrollo de su postura, identificar alternativas para abordar problemas en su investigación, que es dar cuenta de las diversas disciplinas que pueden apoyar su postura, sustentar de manera oral y escrita la defensa y el sustento de ese ensayo, así como elaborar escritos con los principales elementos de la estructura argumentativa. ¿Sale? Y por el otro lado, para lo que implica su participación en el foro, también les he intentado hacer ver esos criterios. Uno, dice que realiza 5 aportaciones. Uno, responde a la pregunta detonadora. Es importante eso. O sea, ¿qué te está preguntando? ¿Cuál consideras tú que es el invento científico más importante de la historia? Si dices mucho, no me estás diciendo nada, no estás respondiendo a la pregunta. Entonces, es importante decir cuál invento y por qué. 2, escribe sobre el avance científico que seleccionó explicándolo desde una disciplina. ¿Sí? Cuáles son sus avances y en ese sentido en qué consiste y qué tanto aplicaciones como otros avances ha permitido. Después, ya en el número 3, refuta a uno de tus compañeros. Aquí tiene que ser de manera respetuosa, ¿sí? Entendiendo que está expresando, pero no es sobre la persona, sino sobre su propio avance. Puedes decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en que la penicilina haya sido la mejor porque puede precisamente ahora ocasionar superbacterias, ¿no? O supervirus, por poner un ejemplo. Que el término antibiótico, en el caso de aquellos que hayan puesto que el antibiótico es de los mejores, pues bueno, aplica solamente para las bacterias. Defiende tu postura, si es que te refutaron, ¿sale? O confirma la aportación de algunos de tus compañeros cuyo avance consideras benéfico. Y finalmente, redacta un párrafo donde selecciones 3 en la quinta, ya si vamos para el día viernes, o el sábado o el domingo, no importa, pero traten de hacerlo una por día, no como metralleta, todas un día. El foro está dado para el diálogo, es decir, no para que se peleen, sino para tratar de ejercitar la argumentación. La argumentación no se da solo, se da en función del diálogo, oponiendo o confrontando nuestras ideas con otros. Y bien, otra vez, la cuestión de respetar las instrucciones, manejarse de manera cortés y respetuosa, sus opiniones son originales. Es importante que si ustedes integran información y fundamentación de sus opiniones, den cuenta en qué se sustentaron, cuál es la fuente de información que les permite establecer eso. Expresarse de manera clara, coherente y precisa, atender las normas de comunicación, en este caso de etiqueta, y no tener errores ni de ortografía ni de sintaxis. Ingresar y participar continuamente a lo largo de la semana, proporcionar su opinión con argumentos sobre si está de acuerdo o no con la aportación de otros compañeros y sus aportaciones promueven el diálogo. ¿Qué significa eso? Que pues si ustedes entraron un solo día y hicieron esto, pues no están promoviendo el diálogo. Participaron, sí, pero no están promoviendo el diálogo. Y, pues bueno, finalmente, aplicar la argumentación para opinar a favor o en contra de sus diferentes posturas, reconocer la importancia de la investigación para comprender problemas, apreciar y dar importancia y inferir la perspectiva de cada argumento y el suyo, y llegar a acuerdos sobre los problemas de su entorno, mediante el trabajo interdisciplinario. ¿Sale? Bien, no sé si hasta aquí exista alguna pregunta, comentario. Con toda confianza. Bien, ya apareció el letrerito de que se nos va a cerrar la sesión en 10 minutos. Acuérdense que nada más es que nos volvemos a conectar en los mismos datos. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces,
Bueno, entonces no es tan complicado. Ustedes van a decir, pues es que usted ya sabe. No, no es por eso, sino porque a veces el hecho es que las preguntas están dadas en un contexto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, si nos atenemos al contexto que hemos venido viendo, en este caso en el módulo 5, pues nada más apegarnos a eso, ¿no? Si tenemos duda de que es un tema y no les queda claro, con toda confianza, recuerden preguntarme por la mensajería o por a través del foro Aprendiendo. Bien, elige el tema que te interese y que tenga repercusión en tu entorno. Esto es muy particular de cada quien, ¿sale? Es decir, no son los mismos temas que nos van a afectar ni a ustedes ni a mí, ¿sale? El hecho de haberles puesto la contaminación ambiental, sí, es un ejemplo, pero no es la misma contaminación, por ejemplo, que se ocasiona por el smog, que por la quema de llantas, la quema de basura, contaminación del río, de la cual depende mi comunidad, etcétera. Son varios factores que implican la contaminación ambiental. Entonces, a eso es lo que iba con Leslie. Ella va a trabajar la contaminación ambiental, pero la contaminación ambiental ¿de qué? Del aire, del agua, del suelo, del ambiente sonoro. Es importante tratar de delimitar, sobre todo porque cuando hablamos, si mi ensayo va a ser acerca de la contaminación ambiental, a qué área o a qué rubro de la contaminación ambiental me estoy refiriendo. Y no es solamente por ella, sino en cualquier otro tema. O sea, en el ámbito de qué tipo o a qué ámbito de la contaminación ambiental me estoy refiriendo. Okay, bien, gracias, Liz. Entonces, bien, por ejemplo, yo por ponerles un ejemplo de qué podría estar investigando yo, es en algún otro momento les puse el ejemplo, pues yo como docente, pues tengo que investigar precisamente acerca de eso. ¿Cómo aprenden a investigar los estudiantes de preparatoria? La construcción de textos argumentativos en estudiantes de preparatoria, y en ese sentido, pues bueno, conociendo cómo se estructuran y qué elementos requieren el aprendizaje, ello me podría dar los elementos para formular estrategias para que los estudiantes colaboren o elaboren textos argumentativos. Entonces, en ese sentido, no es solamente el tema, ¿sí? En este caso nos están pidiendo el tema. Yo les pido que no lo dejen de manera tan general, ¿sale? Sino que si van a elegir un tema, sean más específicos, sobre todo por lo que implica la búsqueda de fuentes de información, ¿sale? Y por el otro su propia postura, ¿no? Al respecto que van a desarrollar. Bien, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico y a partir de ello escribe un problema de investigación, plantea y escribe un problema de investigación. Bien, aquí la nota que yo les hago es la siguiente. Pregunta o algo que sea necesario conocer. ¿Qué pregunta se genera a partir del problema o conocimiento que quiero generar? Como mi caso, piénsenlo, por ejemplo, ¿cómo generar estrategias o el interés por parte de los estudiantes para elaborar textos argumentativos en estudiantes de preparatoria? O sea, esa sería mi pregunta. O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo yo como docente puedo hacer? Esa es una pregunta de mi contexto, ¿no? O sea, porque en ese sentido, pues yo soy un asesor virtual o un profesor y en ese sentido, esa es mi pregunta. Ustedes en ese sentido podrían estar decidiendo o viendo cuál sería precisamente en este caso, la pregunta que genera o va en específico. Si nosotros vamos en el caso del ambiente, ¿no? O sea, puede decir, la pregunta es, ¿cuáles son los factores más, digamos así, que han venido dándose en la ciudad, mi ciudad es Querétaro, para la contaminación del aire? ¿Se fijan? O sea, cuáles son los factores que se han venido dando o cuál es la influencia que tienen las fábricas, cuál es la influencia del aumento de la población que tiene automóvil para propio para los índices del aumento de la contaminación del aire. Y en ese sentido, si ustedes se fijan, lo que implica mi pregunta ya es también hasta de dónde voy a yo apoyarme para responder mi pregunta y también para tener una postura, que en el caso, pues bueno, sería precisamente las ciencias meteorológicas o las ciencias ambientales, que son las que están realizando estudios acerca precisamente de la calidad del aire en Querétaro o de la calidad del aire en la zona del Bajío, por ejemplo. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Con toda confianza, por favor. No, ninguna duda, gracias. ¿Se salió Leslie? Bien, Sí, bien, por ejemplo,
¿Qué observación le harían aquí a este? Elige un tema de interés y que tenga repercusiones en tu entorno. Mm, que no va la pregunta ahí. Aquí en la 1. La 1. En la contaminación ambiental, ¿de qué pienso? No. El tema está bien, pero está muy general. ¿Qué es la Ajá. contaminación ambiental? De todo. ¿Va a abordar todo? En tu ensayo de una cuartilla, ¿va a abordar toda la contaminación ambiental? No. Aquí es donde nosotros debemos de ser un poquito más específicos, ¿sale? Por ejemplo, la contaminación ambiental, ¿de qué? Del aire. ¿En dónde? En Querétaro, por ejemplo, o en el municipio de Querétaro. En los 5 últimos años, en los últimos 5 años. ¿Sí? Es decir, puede ser del agua, puede ser de la tierra, puede ser de otro tipo de rubro del ambiente, ¿sale? Entonces, tengan cuidado con eso. O sea, la contaminación ambiental es un tema muy general. La recomendación, traten de ser más específicos. Sí, exactamente. Sería mucha información. Imagínense toda la contaminación ambiental. Entonces, traten de ser más específicos. Lo que ustedes quieran, pero no, o sea, no se avienten a lo general. Bien, la siguiente. Como pregunta de investigación, ¿cuáles son los efectos de la contaminación ambiental? ¿Qué pasa? ¿Qué le arreglan ahí? ¿Le recomendarían seguir con esa pregunta de investigación o ese problema de investigación? No, yo digo que cambiaría a otro. ¿Qué le cambiarías hacia dónde? ¿No? Bueno, si No estoy nosotros seguro. Sí, bueno, si nosotros, por ejemplo, vemos que está muy general la contaminación ambiental, ¿cuáles son los efectos de la industria? Por ejemplo, aquí ha venido dándose la industria aeronáutica. En Querétaro. La industria aeronáutica, ajá. ¿Cuáles son los efectos de la industria aeronáutica en la calidad del aire del municipio de Querétaro? ¿Se fijan? Sí me interesa el ambiente, pero pues aquí ya más bien, si es una pregunta acerca del ambiente, pero es una pregunta más específica, ¿sí? ¿Sí se entiende esa parte? Ya no es un tema general, sino ya hablar de un punto específico. Exactamente, ¿sale? Y en ese sentido también, pues bueno, cuando yo hablo de contaminación ambiental, pues me van a salir muchísimas fuentes de información, pero ya en un aspecto muy específico, pues bueno, yo lo que buscaría es, en este caso, información precisa dada al respecto de esta pregunta o este problema que me estoy planteando. Muy bien, se va a cerrar y acuérdense de conectarse a los mismos datos, por favor.